Comentarios nacionales y políticos del ingeniero José Blandón Castillo. Y la pregunta es, ¿qué buscan estos policías picuiro la cabeza con este desmadre que formaron ayer en el Santo Tomás? Gracias, Cate. Oiga, Fernando, estimado televidente, usted que es un hombre sabio, habrá oído hablar de un filósofo griego-romano que se llamaba Claudio Ptolomeo. ¿Ah? Claudio Ptolomeo era matemático, geógrafo, astrólogo, Sí, un poco como son los de ahora. experto en astronomía, sabía de ciencia, filósofo y era poeta. Y escribió un libro que se llama Compendio de los conocimientos de la era. Diderot, ese gran genio del Renacimiento francés, Bueno, de la ilustración. de la ilustración, perdón, lo llamó Compendio de los errores de la época. Porque todo lo que tenía este caballero, en términos generales, con respecto a la concepción del mundo y las limitaciones que tiene de conocimiento, eran cosas equivocadas. Entonces, en el caso de Ricardo Martinelli, aquí hay un manual que se hizo para esto, un manual de operaciones. Nada de lo que usted vio a partir de la llegada de Martinelli, se sentaron estos señores del Consejo de Seguridad y determinaron una orden de operaciones. Esa orden de operaciones tenía un objetivo, una serie de objetivos. Porque ellos parten de criterios muy concretos. La verdad de ellos no es la verdad nuestra. Entonces una de las dos es mentira. Dentro de ese concepto que ellos tienen de la realidad, diseñaron toda esta estrategia que están dando ahora mismo. Una, llega Martinelli, montamos una operación de contrainformación para que nadie se entere y tenemos a los medios mareados mientras hacemos lo que nos da la gana, lo bajamos en Tocumen, lo mandamos a Renacer, porque la idea de ello era básicamente presentarte a la opinión pública a un Martinelli directo a la cárcel. Porque para ellos, él es el culpable de todo lo que ellos piensan que es culpable. Para mí, Ricardo Martinelli es inocente hasta que la Corte pruebe que es culpable. Al revés. Pero la concepción de ellos era llevarlo directo, lo que hicieron, de allí a la cárcel. Y punto. Y por eso montaron toda esta operación. Sobre la base de que el país se iba a poner contento y que ya con la traída de Martinelli tenían garantizadas las elecciones. Ese es el análisis sencillo. Aquí yo tengo, le voy a decir, esto no es producto de las imaginaciones mías ni de teorías de conspiración. Aquí tengo la entrevista que el periódico La Prensa le hiciese al presidente de la República. Y le voy a leer solamente un parrafito, no los voy a aburrir. La prensa le hace una pregunta y le dice, el enfrentamiento en el legislativo se profundiza. ¿Cómo hará para que a partir del 1 de julio de la Asamblea apruebe el presupuesto de Estado, los magistrados de la Corte y otros proyectos? Esa es la respuesta del presidente Varela. No veo tal enfrentamiento. El presidente no ve un enfrentamiento entre él y la Asamblea Nacional. No lo ve. Es responsabilidad de cada órgano cumplir con sus deberes. Y nada más adelante dice que ellos no intervienen en la Asamblea. No, bueno. O sea, esto que él repite aquí, que no es cierto, él lo asume como verdad. Entonces, los análisis que ellos tiran como contrainformación, que son falsos, los compra de vuelta como verdad. Entonces, cuando uno compra de vuelta su propio argumento falso, comete la multitud de errores que se está viendo usted ahora mismo. Entonces, ¿qué sucedió? En toda esta operación, ellos contaron que el país iba a salir en manifestaciones a favor de que Martínez estuviera preso, ignorando la realidad. Y en su balance cometen una cantidad de errores que les señalaba ayer, que no los voy a repetir hoy. El error más grande, entonces, lo dan ayer, en esa operación que ustedes están viendo en la pantalla, que se dio en el Hospital Santo Tomás. Pero la idea de ellos es presentar a Ricardo Martinelli allí como culpable
como un capo del capo de todos los capos, de la mafia, de terrorista, que se puede fugar, que tiene bombas, que es culpable. Entonces montan una operación policíaca en un hospital tan querido por el pueblo panameño desde que Belisario Porra lo construyó cuando alguien le llamaba el elefante blanco y que hizo a Belisario Porra grande. El Hospital Santo Tomás, señores policías, es parte del corazón y el alma de todos los panameños. Entonces estaban violándolo ayer. Pero no les importó porque en su esquema, y fíjense, armas, hombres con cubierta, con fusiles en la mano, a un hombre acostado, dando la imagen de que era un hombre tan peligroso, que ha cometido tantos asesinatos, que no ha sido juzgado por nada en Panamá todavía, pero ya ellos lo juzgaron. Pero ¿qué sucedió al contrario? Que la sociedad en general, en términos generales, el electorado, porque yo no hablo de la élite que tiene acceso a las redes sociales, etc. Si usted mira ahora, Martinelli llega en el momento en que él es el político mejor evaluado, y hoy por hoy Martinelli sigue siendo. Lo han convertido en un mártir. Esa es lo que por eso yo llamo a la estrategia del Consejo de Seguridad bajo el mando del señor López, el compendio de los errores de tener militares para decidir problemas políticos y jurídicos. Y para colmo entonces, en la Corte, se da una serie de discusiones entre un magistrado experto en el derecho, que le reconozco sus conocimientos en leyes y le desconozco sus conocimientos en medicina, para decir cosas y bárbaras como las que dijo. ¿Y cuándo se van a morir? Pues? Y entonces, utilizando una especie de lo que hemos creado, ¿no? Sí. Una especie de que el que manda es el que rofea. Entonces, todos han vuelto una serie de rofiones y de irrespetuosos. Entonces, hemos puesto al país en una alta tensión. Yo le voy a decir al magistrado Mejía, y le voy a pedir, por favor, El experto en cardiología. que se lea el fallo que emitió la señora jueza de los Estados Unidos, Marcia Cook, que decía lo siguiente, entre otras cosas, y está publicado, señor magistrado, en el periódico La Prensa, de donde usted viene. Señalaba la jueza, hay circunstancias especiales para dar la fianza a Martinelli, ¿se recuerdan? Que justifican la excarcelación de Martinelli. La jueza no lo dice Fernando, un CD, Blandón, nadie, lo dice la jueza de los Estados Unidos. Su estatus como jefe de Estado de una nación soberana con una larga relación con Estados Unidos. Su edad avanzada. El 11 de marzo cumplirá 66 años. El deterioro de su salud en los 8 meses que ha permanecido bajo custodia. Y por último, la posibilidad de éxito en una apelación. Esto no lo está diciendo nadie más que una jueza que le otorgó una fianza con la información que tenía bajo su disposición de los médicos norteamericanos que habían diagnosticado el estado de salud deteriorado de Ricardo Martinelli. Entonces, sería bueno que los abogados de defensa de Martinelli le entreguen al señor fiscal, al señor magistrado de garantías, esta posición que llevó a la jueza a darle la fianza a Ricardo Martinelli. Olvídense de lo que estamos discutiendo aquí, porque aquí en Panamá la verdad murió hace rato. Entonces, ¿quién tiene la facultad de enviar esos policías al hospital? ¿Quién moviliza a las fuerzas especiales? ¿Bajo qué mandato? Bajo mandato del presidente de la República o el que esté, porque allí no estando el presidente aquí, yo no sé si la vicepresidenta está a cargo, pero está bajo una operación del Consejo de Seguridad. Porque ahí él fue el director actual de la policía, el que tuvo que haber dado una instrucción. No la conocemos. Alguien dio esa instrucción.
para apoderarse del Hospital Santo Tomás. ¿Y cuál es el objetivo psicológico de esta guerra? Amedrentar a Martinelli, de señalarle a la opinión pública que él es un preso, que ya está convicto. Ellos no se han dado cuenta, los policías, que el señor Martinelli no ha sido condenado a absolutamente nada. Como consecuencia, ellos tienen que presumir su inocencia. Mire eso que usted está viendo ahí. ¿Usted cree realmente que se justifica ese derroche de fuerza? ¿De verdad? ¿Usted cree que eso se justifica? No. Esa es una intimidación política dirigida a Ricardo Martínez, cuyo efecto es negativo al interés geopolítico del presidente Varela. Si él cree que eso le va a dar un rédito político, está equivocado. Pero como nadie se atreve a decirle esas cosas, ¿no es así? Y los policías estos creen que ellos son los dueños del miedo. Y cada vez que ellos actúan, nosotros tenemos miedo. Bueno, el señor López deberá saber que hace rato que nosotros vencimos nuestros miedos para recuperar nuestra libertad. Entonces, le planteo esto, porque si ustedes tienen alguna duda, aquí, los que estamos aquí en Panamá, una jueza norteamericana, en su exposición de motivos para dar, utilizó eso, pero utilizó una información concreta, que era el estado de salud de Ricardo Martinelli. Y hemos visto, por ejemplo, cuando usted habla de medicatura forense en Panamá, usted debe dar a entender que la medicatura forense no tiene especialistas, tiene médicos en general, pero cuando se trata, por ejemplo, de una enfermedad determinada, tienen que recurrir a los especialistas de ¿cuál? Del hospital, de los médicos del Estado, que fundamentalmente usan el Hospital Santo Tomás, que es el hospital de nuestro. Y ahí se encuentran los mejores especialistas nuestros en muchas ramas. Entonces, esta operación, tanto la que se montó en el Renacer, que no quisieron dejar entrar a los señores defensores, fue parte de esa operación. Y fíjense lo que está ocurriendo, mírense todos ustedes en ese espejo, ya comienzan a lavarse las manos. Ahora le echan la culpa a la Corte. Entonces yo quisiera recomendarle al magistrado Mejía, y estas audiencias, la razón por la que se hace en público, es para que uno pueda tener una apreciación de eso y expresar nuestro punto de vista. Que actúe con firmeza en el términos del conocimiento jurídico, pero con la humildad que debe caracterizar a un juez. Porque no toda una arrogancia en su... Entonces todo el mundo diciendo, no, él sabe. Yo le aseguro al magistrado Mejía que en el momento de que él contradiga algo que piense el periódico de La Prensa, mañana tiene un editorial en contra suya. Si usted va a ejercer la justicia para las gradas, entonces estamos mal. Nosotros confiamos en la Corte. Yo soy uno de los defensores más grandes de la institucionalidad que es la Corte Suprema de Justicia. Aquí ha habido ataques contra la Corte de todas clases. Y yo he sido uno de los mejores defensores de la institucionalidad de la Corte Suprema de Justicia. Por ejemplo, cuando yo al magistrado, que usted está viendo en pantalla, ese magistrado Díaz, que aparece de fiscal allí, diciendo cosas que son contrarias a lo que él dice en la Corte. Él habla para la Corte en una forma y para afuera en otra. Sí. Para que no nos engañemos. Pero aún así, la Corte es el custodio de la legalidad. Nada más y nada menos. Entonces sería bueno que el magistrado Mejía comenzara a actuar. Entre más conocimiento tiene una persona, entre más humildad tenga una persona, más profundo cala en la mente de los demás. Eso yo le propongo al magistrado que se lea el documento de la jueza. Y que es una práctica que cuando los especialistas médicos hablan sobre la condición de un detenido, por cualquiera sea la razón, es el deber de los fiscales y de los jueces atender esa posición. Y no estar preguntando si se va a morir o no se va a morir. Porque el deber de usted es que él esté bien para que pueda hacer su proceso. Esa es la justicia. Ahora, usted quiere que él se muera porque a alguien le conviene que se muera, entonces mándelo para allá. Fíjese lo que dijo el médico ayer.
En un paciente crónico, con cardiopatía de la que tiene el señor Martinelli, crónico, y con la situación médica que él se encuentre, ante una fluctuación de presión de esa naturaleza, sin una atención rápida, se muere. Y en el Renacer solo hay médicos Hasta la 1 de la tarde. hasta la 1 de la tarde de viernes, y de viernes, sábado y domingo no hay nadie. Ahora, bueno, usted piensa, bueno, que hay mucha gente que le pasa eso en otras áreas. Sí, Bueno, ayer se y les eso murió. está mal. Ayer se les murió uno en La Joya. Eso está mal. Creer que por eso se justifica esto, eso se llama un simplismo bárbaro. Bárbaro. Entonces, fíjese lo que pasa, señor López. Mientras usted está haciendo esta operación, que usted cree que le está dando beneficios políticos a su jefe, ayer se reúne la bancada de Cambio Democrático, cuya presidenta visitó a Martinelli ayer. Y a nivel se reúne con su bancada, asisten 22 diputados y los 22 reafirman su decisión de votar por ella para la presidencia de la Asamblea. Antes de ir con el tema, tengo en línea telefónica al abogado Sidney Citón.